ver quiénes son los equipos que continuarán en la campaña. Primera de Juan, el capítulo 2, puestos de pies, hermanos, leeremos 3 versículos, los versículos 15, 16 y 17 de Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leerlo todos juntos, estos 3 versos, leamos en voz alta, comencemos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un grupo de niños de primer grado fueron a un hospital en una excursión, y una vez acabaron de terminar la excursión a través del hospital, la enfermera que había dirigido la excursión les preguntó, ¿alguien tiene alguna pregunta? Inmediatamente un niño levantó la mano y preguntó, ¿por qué es que los empleados siempre se están lavando las manos? Todos los niños comenzaron a reírse pensando que la pregunta era una pregunta tonta. Pero después que todos terminaron de reírse, la enfermera miró al niño y le contestó, esa es una de las mejores preguntas que una persona puede hacernos. Hay 2 razones por qué nos lavamos las manos constantemente. Y al final le diré esas 2 razones al final del mensaje. Quiero decirte algo que tal vez no sepas. Y es que cuando Jesús te salvó, Él llenó tu corazón con el fruto del Espíritu, que es amor. Pero tú y yo no estamos supuestos a amar todo. Hay cosas que tú y yo, como hijos de Dios, no podemos amar. Porque si amas esas cosas, no eres un verdadero hijo de Dios. Eres un impostor. En esta noche quiero hablarles del tema tu enemigo amigable. Your friendly enemy. Padre, bendice ahora el mensaje. Permite, oh Dios, que los hermanos todos me den su atención y podamos escuchar la voz de tu Santo Espíritu, especialmente en estos tiempos en que vivimos, que muchos pastores nos encontramos tratando de sacar el mundo de la iglesia para afuera. Necesitamos entender, Señor, lo que tú quisiste decir cuando dijiste no améis al mundo. Usa el mensaje para edificarnos, santificarnos, consagrarnos más a ti. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Tenemos un enemigo, hermanos. Y ese enemigo es el mundo. Ahora, ¿de qué está hablando? Escúchenme bien. Presten atención. La palabra mundo en la Biblia tiene 3 significados. El primer significado tiene que ver con el planeta físico, la tierra en que vivimos. En Hechos capítulo 17, verso 24, ahí en la pantalla dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí está hablando del mundo, está hablando del planeta, esto que vemos, el cielo, la tierra, el universo, las estrellas y todas las montañas, los ríos, los océanos. El segundo
significado de la palabra mundo es la población. En Juan 3:16, todos los conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se refiere a la gente, a las personas, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay veces que usted encuentra estas dos palabras en el mismo verso. En Juan capítulo 1, versículo 10, dice la Biblia: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En ese versículo está hablando del planeta físico. Cristo estuvo en este planeta, caminó sobre esta tierra, y también dice que el mundo no le conoció. No está hablando del planeta, está hablando de la población. Ahora, la advertencia de no amar al mundo no tiene que ver con el planeta y no tiene que ver con la raza humana. De hecho, a nosotros se nos amonesta en la Biblia a admirar y a disfrutar la creación de Dios. Y también se nos amonesta a amar a la gente. Pero el tercer uso de la palabra mundo en la Biblia es la palabra en el griego cosmos. Esa palabra significa arreglo, significa orden. De esa palabra cosmos viene la palabra cosmético. En otras palabras, cuando una mujer se pone cosmético en su rostro, en su cara, está arreglando su cara, está poniendo su cara en orden. De hecho, hay algunos pastores que predican en contra del cosmético en las mujeres. Dicen que ponerse cosmético es pecado. Yo creo que algunas que no ponerse cosmético es pecado. No debía haber dicho eso. Ok, voy a continuar aquí. Lo que implica es que algo superficial es algo superficial. Es algo que no es lo que aparenta, es arreglado. Ok, la palabra mundo en nuestro texto es la palabra que se refiere al cosmos, también a un sistema, un arreglo, una filosofía invisible, espiritual. Y esa filosofía, ese arreglo, ese orden es antagonista a Dios, se opone a Dios. Por ejemplo, cuando alguien dice, y ahora vamos al mundo de los deportes, no significa que hay un planeta que se llama así. Está hablando de un sistema que gobierna el deporte, el mundo del béisbol, el mundo del fútbol. Lo mismo podemos decir del mundo de la política o el mundo de las finanzas. Y hay un sistema que es antagonista a Dios, que el cristiano no debe amar. Es un sistema diabólico, es un sistema demoníaco, controlado por las potestades demoníacas. Es enemigo de Dios. Y si usted y yo amamos a ese mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Santiago lo dijo claramente en el capítulo 4, oh almas adúlteras. De hecho, Dios lo considera adulterio, infidelidad, de que un cristiano ame al mundo. Él dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este mundo, hermanos, puede que se muestre amigable contigo. Jóvenes, entiendan, aquí es donde muchos jóvenes tienen tanto problema y especialmente resienten las predicaciones. Llegan a cierta edad donde ya dicen, ahora yo quiero hacer lo que yo quiero, y se van detrás de la filosofía, de la mentalidad, del arreglo, del sistema. Y la Biblia es clara, que si tú amas ese mundo, tú eres enemigo, eres enemiga de Dios.
De hecho, yo tengo razón bíblica para preguntarme si de verdad eres salvo o no. No améis al mundo. Es un mandato. El cristiano no está supuesto a tener amistad con este mundo. Estoy hablando del sistema, de la manera que el mundo piensa, del arreglo, del orden, de la filosofía, de la mentalidad que este mundo tiene, que va en contra de Dios. ¿Por qué es que no debemos amar a este mundo? Primero vamos a hablar de las características del mundo, las características de este cosmos. ¿Cuáles son las características de este mundo? De este mundo que odia a Dios, de este mundo que aborrece al Señor, este mundo que va en contra de Dios, que infiltra sus mentalidades, su filosofía, sus ideas, las infiltra dentro del sistema completo de la escuela, de las universidades, de los trabajos, de la televisión, en el internet, en donde quiera, lo infiltra. La iglesia está supuesto a no dejar que el mundo se meta aquí. Nosotros estamos supuestos a ir al mundo allá afuera y ganar a la gente a Cristo, pero no influenciarnos por ellos. ¿Cuáles son estas características? Bueno, primeramente, este mundo tiene un príncipe. Es una persona diabólica, siniestra, tenebrosa. Es el príncipe de este mundo. Cristo lo dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, del cosmos. Ahora el príncipe de este mundo, the prince of this world, el príncipe de este mundo será echado fuera. Este mundo tiene un príncipe. En primera de Juan 5:19, la escritura dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Está hablando de que el mundo entero está bajo la influencia del diablo. El diablo es el príncipe, el que gobierna este mundo. El diablo está meciendo al mundo, este sistema lo mece en su falda y lo tiene bajo un encantamiento. La gente ni cuenta se da, están cegados. Este mundo tiene un príncipe. Otra característica es que este mundo tiene una filosofía. Es una red de ideas, a network of ideas. Valores que están entretejidos. Todo con la intención de atrapar a los inocentes. En primera de Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo, de este sistema, de este orden, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El mundo puede que tenga sabiduría, pero es sabio para lo malo. Es sabio para la maldad. Esta filosofía está en las universidades, está en la televisión, está en las escuelas, aún en los parques de entretenimiento, en los trabajos, está en las redes sociales, en todas las plataformas de visión, de videos, como el Netflix, el Amazon Prime, el Hulu, creo que le llaman a otra. Todas estas plataformas, todas estas filosofías de este mundo se meten por ahí, porque el diablo es el príncipe de este mundo y él gobierna en el aire. Puede que luzca apelador. Puede que luzca inocente, puede que luzca encantador, y te voy a ser honesto, el mundo es encantador, el mundo es apelador,
Puede que sea hermoso, pero es todo un engaño. Y ese tipo de filosofía es en contra de Dios. No solamente tiene un príncipe, no solamente tiene una filosofía, pero también, número 3, tiene un propósito. Estas son las características del mundo. Este mundo tiene un plan calculado. Y ese plan es que tú te alejes de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este mundo odia a Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es que el mundo odia a Jesús? El mundo no odia a Jesús porque Él le dio de comer a las multitudes. El mundo no odia a Jesús porque Él caminó sobre el agua. El mundo no odia a Jesús porque Él sanó a los enfermos. De hecho, el mundo no odia a Jesús porque Él murió en la cruz. Sin embargo, Jesús dijo que el mundo lo odia. ¿Sabe por qué? En Juan capítulo 7, verso 7, Cristo dijo, no puede el mundo aborreceros o odiaros a vosotros, a ustedes. Pero Él dijo, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de Él, que sus obras son malas. Por eso es que el mundo odia a Jesús. Porque este libro enseña que ese mundo está bajo el maligno. Esa filosofía, esas ideas, esa moda, ese modo de vivir, ese encantamiento en el que están, todo eso proviene del diablo. Él es el príncipe de este mundo. Él infiltra su filosofía. Él tiene un propósito y el propósito es que tú odies a Dios, que te hagas enemigo de Dios, que te alejes de Dios. Y el mundo lo odia porque Cristo testificó en contra del mundo y lo expuso. Le dejó saber al mundo entero de que las obras de este mundo son malas. El mundo quiere que nosotros toleremos lo que ellos hacen. ¿Sabes cuál es el pecado de hoy? El pecado de hoy es que nosotros llamamos el pecado pecado. El mundo odia que nosotros llamemos el licor pecado. El mundo odia que nosotros llamemos el adulterio pecado. El mundo odia que nosotros digamos que la fornicación es pecado. El mundo odia que digamos que la droga es pecado, que el robar es pecado, que el fumar es pecado. El mundo odia que nosotros digamos que el homosexualismo es pecado, que el lesbianismo es pecado. Y por eso es la razón por la cual muchos cristianos se enojan con predicadores que predican la verdad. Se quieren ir a iglesias donde en vez de decirle que la borrachera es pecado, te dicen que tienes una enfermedad. Que te dicen que puedes vivir en concubinato sin estar casado como pareja. La gente, esa es la razón por qué muchos jóvenes se enojan conmigo. Porque yo no voy a tolerar lo que ustedes quieren que yo tolere. Y claro, todo está, tú lo llamas pecado hasta que tiene que ver con tu Kiko o con tu chilindrina. Cuando se trata de tus hijos, entonces tú quieres que yo tolere ciertas cosas. Y va a caer nieve en el infierno antes de que eso suceda. El mundo tiene su príncipe.
El mundo tiene su filosofía. El mundo tiene su propósito. Número 4, el mundo tiene un pueblo. En Lucas 16, verso 8, en la parábola del mayordomo infiel, Cristo dijo esto: alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, la palabra siglo ahí también es la palabra cosmos, mundo. Los hijos de este mundo son más sagaces con el trato con su semejante que los hijos de luz. Eso quiere decir que el mundo tiene su pueblo, tiene a sus hijos. En Efesios habla de, ustedes eran antes de convertirse a Cristo, eran hijos de desobediencia. Cuando tú fuiste salvo, tú dejaste de ser hijo del diablo. Y te saliste de ese grupo llamado hijos de este siglo. Y ahora tú eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. En Juan capítulo 1, verso 12, usted lo conoce: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y tal como el Espíritu Santo usa a personas para lograr la voluntad de Dios aquí en la tierra, de la misma manera el diablo usa a los incrédulos para lograr sus propósitos malvados y pecaminosos. Los incrédulos, aunque lo crean o no, son gobernados por el príncipe de este mundo. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los incrédulos le pertenecen a este mundo. El cristiano está en este mundo físicamente, pero no es de este mundo espiritualmente. Y como no somos de este mundo espiritualmente, un cristiano que vive para Dios no será amado por este mundo. Cuando había avivamiento en este país, los cristianos raros eran los que vivían una vida mundana. Ahora los cristianos raros son aquellos que viven para Dios. En Juan capítulo 15, verso 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Quiere decir que el mundo no es la habitación natural para un creyente. Hay algunos aquí que se sienten incómodos en la iglesia, pero te sentirías cómodo dentro de una cantina, o te sentirías cómodo dentro de un cine, o te sentirías cómodo dentro de una fiesta donde hay música mundana, te sentirías más cómodo viendo una película obscena, te sientes más cómodo viendo tu cochina pornografía, te sientes más cómodo oyendo la música que tienes metido en el carro, porque tienes un corazón mundano, eres enemigo de Dios. Y yo me pregunto si verdaderamente eres salvo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. En Filipenses capítulo 3, verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cristiano en este mundo es como un buzo, que aunque su morada natural no es dentro del agua, él tiene que usar un equipo especial para poder respirar debajo del agua. Y si no fuera por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, y si no fuera por los recursos espirituales que tenemos, como la oración, la palabra de Dios, la comunión con Cristo, la comunión con otros creyentes, no pudiéramos vencer en este mundo. Este mundo está tan cochinamente contaminado
que para un cristiano que ama a Dios es bien difícil respirar en este mundo. En Mateo 7, verso 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y en el 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Voy a pedirle: Luciano, sube aquí. Mano Río, sube aquí. Mano Mar, sube aquí. Mano Wally, sube aquí. Párense los cuatro, uno al lado del otro, mirando hacia acá. Uno al lado del otro, en fila. There you go. Ahí, ponte ahí. De la manera que... ¿Y mi micrófono? ¿Dónde lo dejaron? Muchachas, me llevaron mi micrófono. Es el negro. Okay. Entonces, de la manera que la gente piensa que ese versículo está hablando, es que hay dos caminos. Hay un camino que es estrecho y un camino que es ancho. Y yo no digo que se hace injusticia a esa interpretación, pero no está hablando de dos caminos, es un camino. Y la mayoría del mundo anda, vamos, échense para atrás un poquito para que caminen hasta acá, hasta ahí, ok, hasta ahí, pónganse en fila aquí. Yo me meto en el medio aquí. Y vamos a caminar hacia allá, ok, poquito a poco, ¿right? Caminemos. La mayoría del mundo anda caminando en la misma dirección. Y cuando estamos en la misma dirección, no hay problema. Pero ¿qué sucede? Que echen para atrás un poco. Uno se convierte a Cristo y no es que escogió otro camino, es que ahora va en contra del camino. Ustedes van a caminar para acá y me van a hacer lo imposible de que yo cruce. Y con Wally aquí yo no creo que voy a poder cruzar. Entonces el cristiano se ve teniendo fricción contra el mundo. Y no podemos pasar porque está muy gordo este muchacho. Gracias, muchacho. Dios le bendiga. Así es como tú y yo debemos sentirnos cuando estamos en este mundo. Pero me temo que la mayoría de los cristianos en nuestras iglesias están caminando en la misma dirección donde va la gente perdida. El mundo lo que quiere es hacerte seguir a su príncipe. Él quiere hacerte creer sus filosofías. Él quiere unirte a su propósito, unirte a su propósito. Él quiere hacerte parte de su pueblo. Y básicamente lo que el diablo quiere, o lo que el mundo quiere, es que te conformes, que te acoples, que te amoldes, que te hagas igual que ellos, que vistas como ellos, que hables como ellos, que escuches lo que ellos escuchan, que veas lo que ellos ven, que vayas a los lugares que ellos van, que cantes como ellos cantan, que te desenfrenes como ellos se desenfrenan. Eso es lo que el mundo quiere. Pablo dijo, después de primeros 11 capítulos en Romanos de hablar de las doctrinas de la salvación, en el capítulo 12, que es el versículo que pivotea el libro, dice ahora Pablo: así que, por lo tanto, basado en lo que ya les dije, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, porque ha sido por su misericordia que Él nos salvó, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dijo: y no os conforméis, no te acoples, no te amoldees. No dejes que el mundo te haga creer lo que ellos crean, te haga seguir su filosofía, te haga seguir a su príncipe, te una a su propósito, te haga parte de su pueblo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra transformaos, la palabra metamorfosis.
Es un cambio interior. Así como un gusano en el proceso de metamorfosis se convierte en mariposa. Es la misma palabra transformado que se usa en Mateo cuando Cristo se transformó o se transfiguró. Quiere decir que la vida de un cristiano debe ser tan brillante en este mundo de oscuridad y transformados por medio de la renovación de una nueva mente, un nuevo entendimiento, una manera nueva de pensar, con el propósito para que comprobéis cuál sea, para que experimentéis, dice la versión antigua, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nunca le enseña su voluntad a cristianos mundanos. Juan dijo, no améis al mundo, porque este mundo tiene características. Tiene un príncipe, tiene una filosofía, tiene un propósito, tiene un pueblo. Pero también otra razón por qué no debemos amar al mundo es por la corrupción del mundo. En primera de Juan 2:16, en nuestro texto, Juan dijo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no proviene del cielo, no proviene de Dios, proviene del mundo. El mundanalismo no es un pecado, como decir el pecado de verdad, de tomar, de fumar, de mentir, de robar. El mundanalismo más bien es una actitud, es una forma de pensar. Es posible que un cristiano se mantenga alejado de lugares de placer o de entretenimiento cuestionable. Es posible que un cristiano se mantenga alejado de actividades dudosas y aún así ser mundano. Porque el ser mundano es algo que está en el corazón. El grado de amor que un cristiano ama el sistema de este mundo determina cuánto tú no amas a Dios. ¿Me escuchaste? Ahí está bueno para decir un fuerte amén. Y es bien difícil decir amén cuando tu corazón está bien alejado de Dios porque amas este mundo. El grado de amor que un cristiano ama al sistema de este mundo determina cuánto él no ama al Padre. El mundanalismo no solo afecta tu manera de responder al amor de Dios, porque dice que el amor del Padre no está en ti, pero también afecta tu manera de responder a la voluntad de Dios. Porque en el verso 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El hacer la voluntad de Dios o agradar a Dios, el hacer a lo que a Dios le da placer, el complacer a Dios, siempre es un gozo para los que aman al Padre. Por eso es por lo que cuando un creyente pierde el gozo en el amor del Padre, a ese cristiano se le hace difícil obedecer la voluntad de Dios. Cuando pones esos dos factores juntos, prácticamente ahí tú tienes la definición de lo que es el mundanalismo. El mundanalismo es cualquier cosa en la vida de un cristiano que le causa perder su gozo de amor de Dios, del amor de Dios y su deseo de hacer la voluntad de Dios. Cualquier cosa que te haga a ti perder el gozo del amor del Padre y el deseo de hacer su voluntad, eso es mundano, esa es la mentalidad, ese es el propósito del mundo, es lo que el diablo quiere. El diablo quiere meterte cosas en tu vida para que tú no tengas el amor del Padre y de esa manera no hagas su voluntad. Los muchachos me van a ayudar a poner esto en la pantalla. La prueba
de si eres un mundano o no se determina por dos principios. Número uno, cómo respondes al amor de Dios. Esa es tu devoción personal. Y número dos, cómo respondes al deseo de hacer su voluntad. Esa es tu conducta diaria. Hay muchas cosas que definitivamente son pecado ante Dios y Dios lo hace claro. Robar, matar, mentir, codiciar. Dios hace claro, esos son pecados que usted no tiene ni que debatir, no tiene ni que refutar, nada, están claros, con blanco y negro. Pero hay áreas en la conducta de un cristiano que no son tan claras. Ahí es donde la gente dice, pues que, la Biblia no dice esto. Es ahí, en esos casos, cuando tú pones a prueba estos principios, haces una autoexaminación usando estos dos principios que definen el mundanalismo. Si es algo que te roba el gozo al amor de Dios y te roba el deseo de hacer la voluntad de Dios, eso es mundano. Eso no viene del Padre. Estoy tratando de decirte que el mundanalismo es todo aquello que nos roba amar a Dios y nos roba obedecer sus mandamientos, sea lo que sea. ¿Alguien me escuchó esta noche? ¿Sabe por qué? Porque el mundanalismo es parte del sistema de Satanás que se opone a Dios, se opone a Cristo. Juan señala que este sistema que está en el mundo usa tres mecanismos para atrapar al cristiano. Él usa el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Capítulo 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, en este sistema, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esos fueron los mismos mecanismos que atraparon a Eva en el jardín del Edén. En Génesis 3:6 dice que la mujer vio el árbol que era bueno para comer, los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. ¿No te das cuenta de que esa ha sido la estrategia de Satanás desde un principio? De que Satanás todo lo que quiere es meter en tu vida cosas que te hagan a ti alejarte de Dios. Tú y yo sabemos que sin Dios no podemos vivir. Y tú y yo sabemos que cuando nos alejamos de Dios, Dios quita su bendición. Pero aún así somos tercos. Y queremos irnos detrás de esta filosofía, de esta mentalidad. Y no queremos dejar que sea Dios el que reine en nuestras vidas. Estos tres mecanismos, vamos a hablar rapidito de los deseos de la carne. ¿A qué me refiero? No estoy hablando de la carne, del pellejo, de la piel, no estoy hablando del cuerpo. El deseo de la carne incluye todo lo que atrae a tu naturaleza adánica. La naturaleza caída del hombre. Se refiere a la naturaleza no regenerada, al viejo hombre. En 1 Corintios 2:14 dice la Biblia, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No, hay gente en nuestras iglesias que creen que el pastor está loco. ¿Sabe lo que me dice eso? Que tú no tienes el Espíritu de Dios. Tú sales de aquí y vas a tu casa todo enojado con mis predicaciones. You know, the pastor, he's crazy.
You know, I'm sick of his preaching. Que si ya yo no aguanto más, que un día me voy a ir, que, you know what, you probably not even safe. And one day, en el gran tribunal, allá arriba en el trono, en el juicio del gran trono blanco, vas a mirarme a los ojos y me vas a decir, le vas a decir al Señor, yo era miembro del pastor Dani. Y el Señor te va a decir, yo a ti no te conozco. La carne es la naturaleza que recibimos en nuestro nacimiento físico. Pero el espíritu es la naturaleza que recibimos en el segundo nacimiento, en el nacimiento espiritual. En Juan capítulo 3, Cristo se lo dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, físico y espiritual. Toda persona que va a ir al cielo tiene que tener dos nacimientos, el físico y el espiritual. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego él dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando nosotros confiamos en Cristo, nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. En 2 de Pedro 1:4, Pedro dijo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de la carne, de las pasiones. Un cristiano tiene tanto la naturaleza vieja como la naturaleza nueva. Por eso es que tú a veces batallas. Todos batallamos. ¿Quién no batalla a veces con no querer venir a la iglesia? Por eso batallamos para leer la Biblia. Por eso batallamos para no pecar, porque la batalla es entre las dos naturalezas. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Dios ha dado al hombre ciertos deseos y son deseos buenos. El hambre es un buen deseo, gloria a Dios. Lo único que nos mete en problemas porque la carne crece. La sed es un deseo bueno, nada mejor como un día de calor y tú vienes y te tomas una botella de agua fría o un buen jugo de horchata o de tamarindo o de piña colada o de maracuyá o parcha o como le llamen. Son buenos deseos. El cansancio y el deseo de descansar, aún la intimidad en el matrimonio, todas esas cosas son buenas que Dios creó dentro de los linderos de Dios. No hay nada de malo con comer, a menos que comas chile. No hay nada de malo con tomar algo, no hay nada de malo con dormir, no hay nada de malo con engendrar hijos. Pero cuando la naturaleza carnal te controla, esos deseos se pervierten. Y eso es todo lo que el diablo hace. El diablo no hace nada bueno, el diablo pervierte lo bueno. Y ahora te das cuenta cómo es que el mundo funciona. El mundo apela a los apetitos normales, a los buenos apetitos que Dios te ha dado, y Él te tienta. El mundo te tienta a satisfacerlos en maneras prohibidas. En el mundo de hoy estamos rodeados de todo tipo de seducción, de tentación, que atraen a la naturaleza carnal, y la carne es débil. Cristo lo dijo en Mateo 26, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si un cristiano cede, se involucra en las obras de la carne. ¿Me están escuchando, hermanos? Es importante que el creyente recuerde
lo que Dios dice acerca de la carne, acerca de la vieja naturaleza. Todo lo que Dios dice acerca de la carne es negativo. En la carne no hay nada bueno. En Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La carne no aprovecha nada. En Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El cristiano no debe poner la confianza en la carne. En Filipenses 3:3 dice la Biblia: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No debemos hacer provisión para la carne. En Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Una persona que vive para la carne vive una vida negativa y no puede agradar a Dios. En Romanos 8, verso 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Alguien me está escuchando? Los deseos de la carne. El segundo mecanismo, los deseos de los ojos. El mundo usa los deseos de los ojos para atrapar al cristiano. A veces se nos olvida que los ojos también tienen apetitos. El deseo de la carne atrae los apetitos carnales de la vieja naturaleza, pero el deseo de los ojos opera de una manera más refinada. Aquí se tienen en cuenta los placeres que gratifican la vista y la mente. En los días del apóstol Juan, los griegos y los romanos vivían para entretenimientos y actividades que excitaban los ojos. Y la verdad del caso es que los tiempos no han cambiado mucho en ese aspecto. En vista de la televisión, del internet, del YouTube, de toda clase de plataformas, hoy día los anuncios, la manera que las mujeres visten, provocando las pasiones desordenadas de los hombres. Tal vez la oración de cada cristiano debe ser: aparta mis ojos de la vanidad. En el Salmo 119, verso 37, el salmista dijo: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Acán, en el capítulo 7 de Josué, trajo la derrota al ejército de Josué debido a sus ojos. Dios había advertido a Israel que no tomaran del botín de la ciudad condenada de Jericó, pero Acán no obedeció. Y en Josué 7:21 dice, Acán dijo: vi entre los despojos, comenzó con la vista. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y lo tomé. Y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. El deseo de los ojos lo llevó a pecar, y su pecado lo llevó a la derrota del ejército. Los ojos, como los demás sentidos, son una puerta de entrada a la mente. Por lo tanto, el deseo de los ojos puede incluir actividades intelectuales que son contrarias a la palabra de Dios. Existe una presión que hace que los cristianos piensen como el mundo piensa. Esto no significa que los cristianos ignoren la educación. I'm for you kids to have an education, you know that? Ustedes jóvenes aquí deben prepararse. Si Dios te llama al ministerio, prepárate para el ministerio. Si Dios quiere que seas médico, estudia. Si quieres que seas abogado, estudia. Si quieres que seas técnico en gráficas, estudia, prepárate. Yo no estoy en contra de eso. No estoy en contra del aprendizaje secular. Siempre y cuando tengas cuidado de que el intelectualismo no tome el lugar de Dios.
So, él tiene el mecanismo del deseo de la carne, el mecanismo, eso trata con la pasión, el mecanismo del deseo de los ojos, eso trata con la posesión, y está la vanagloria de la vida que trata con la posición. Y aquí es donde muchos jóvenes se viven fuera de la voluntad de Dios, porque quieres la posición que el mundo te ofrece. Es la razón por que muchos se meten en problemas financieros. La gente siempre ha tratado de superar a los demás en gastos y ganancias. Yo no sé por qué. La vanagloria de la vida motiva a mucha gente a hacer cosas locas, a comprar lo que no pueden. ¿Sabe por qué tanta gente compra tantas cosas de lujo? Casa, automóviles, electrodomésticos, a guardarropa, que a veces ni pueden ni pagarlo. Ponen en tarjeta de crédito, se endeudan hasta las narices. ¿Sabe por qué ellos sucumben a ese dicho? Viaja ahora, paga después. Cómpralo a crédito, lo pagas después, y se endeudan sin remedio. Toman vacaciones que a veces superan las posibilidades financieras. Quieren comprar cosas que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a la gente que no les cae bien. Y es simplemente la vanagloria de la vida. A lo mejor quieren ser más ricos y que la gente los note que son más exitosos. Sin embargo, tú te sorprenderías de la cantidad de cosas estúpidas, perdona la palabra, que la gente hace solo para causar una buena impresión. Hasta están dispuestos a sacrificar honestidad e integridad. Yo no estoy diciendo que tener algo es malo. Yo no estoy diciendo que superarse en la vida es malo. Pero el diablo es un perverso y el diablo pervierte todo lo bueno. Todo lo que Dios quiere es que tú le des a él la preeminencia. Él no quiere prominencia, él quiere preeminencia. Él no quiere un lugar en tu vida, él quiere el primer lugar en tu vida. Y si algo te hace alejarte de Dios, eso es obra de las características de este mundo, de la corrupción de este mundo. El mundo atrae a un cristiano a través de los deseos de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Y una vez el mundo se apodera de una de estas áreas, el cristiano entonces pierde el gozo del amor del Padre, ya no tiene el deseo de hacer la voluntad del Padre. La Biblia se vuelve aburrida, como algunos de ustedes aquí que están más aburridos que la burra. La Biblia se te vuelve aburrida, la oración se te hace una tarea difícil. Ya no tienes ni comunión con gente cristiana. La vida cristiana parece ser vacía y decepcionante. Sin embargo, no es que haya algo malo con los demás. No es que haya algo malo con la iglesia. Lo malo es que es el corazón mundano que tienes. Y sabes que el mundano no se vuelve mundano de repente. Esa actitud se infiltra en el creyente gradualmente. Primero se convierte en amistad con el mundo. En Santiago 4:4, Santiago lo dijo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Empieza con la amistad con el mundo. Por naturaleza, el mundo y el cristiano somos enemigos. En 1 de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. You kids need to know this. If you stand for the Lord, they're going to hate you. When you go to school and you tell everybody that you don't do those things because you are a Christian, get ready for them to laugh at you. Se van a reír de ti, se van a burlar de ti. No debe extrañarte de que el mundo y el cristiano son enemigos. Y un cristiano que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Empieza con la amistad y luego el cristiano se mancha con el mundo. En Santiago 1:27 él dijo, la religión pura y sin mácula delante del Padre, de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El mundo deja sus marcas sucias en tu vida. Significa que tú gradualmente aceptas
adoptas, te acostumbras, lo toleras. Cuando eso sucede, el mundo deja de odiar al cristiano y comienza a amarlo. Por eso es por lo que Juan nos advierte, no améis al mundo. Pero con demasiada frecuencia nuestra amistad con el mundo nos lleva a amar al mundo y como resultado el creyente se conforma al mundo. Pablo dijo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Y es triste decirlo, pero conformarse al mundo puede que te lleve a que seas condenado con el mundo. En 1 Corintios 11:32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Cuando un creyente confiesa y juzga este pecado, Dios lo perdona. Pero si no lo confiesa, Dios lo disciplina. Y cuando un cristiano es condenado con el mundo, pierde su testimonio. Yo debería poder ir a tu escuela, a tu trabajo, a tu vecindario, y tú sin ningún problema y sin ninguna vergüenza decir, este es mi pastor, yo soy miembro de la Iglesia Bautista Fundamental, y que la gente sepa que tú eres cristiano. En algunos casos, gente hasta pierde la vida. En 1 Corintios 11:29, Pablo lo dijo de esta manera, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, muchos mueren. Ejemplo de eso fue Lot. Primero Lot miró a Sodoma, luego plantó su tienda en Sodoma, luego se mudó a Sodoma. Y cuando Sodoma fue capturada, sufrió la captura con los sodomitas. Y él era un creyente. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y Lot fue salvo, él está en el cielo. Pero él perdió su recompensa eterna. No nos debe extrañar que Juan dice, no améis al mundo. Por las características del mundo, por la corrupción del mundo y por último, por la condenación del mundo. Primera de Juan 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos. Mira, ¿qué es más importante para ti? Jóvenes, what's more important to you? ¿Los placeres de este mundo o los gozos del Espíritu? ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? ¿Qué es más importante para ti? ¿La alabanza del hombre o la gloria de Dios? ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que es temporal y transitorio o lo que permanece y dura para siempre? ¿Sabe lo único seguro de este sistema del mundo? Lo único seguro de este sistema del mundo es que este mundo no va a estar aquí para siempre. Un día este sistema va a desaparecer. Las atracciones placenteras dentro de él van a desaparecer. La filosofía de este mundo va a desaparecer. El diablo de este mundo va a ser lanzado al lago de fuego. Y solo el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Los cristianos que son espirituales se mantienen ligeramente apegados. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Porque sabemos que somos extranjeros y peregrinos. Nosotros vivimos para algo mejor. En Hebreos 11:13 dice la Biblia, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que, dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En el verso 14 dice,
porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, y esa patria es la patria en el cielo. ¿Amas al mundo? Un creyente mundano que vive para lo que puede ver, los deseos de los ojos, que vive para los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de la vida, es un cristiano alejado de Dios, enemigo de Dios. Este sistema mundial no es duradero. La apariencia de este mundo pasa. Todo a nuestro alrededor está cambiando. La vida 25 años atrás era diferente a lo que es hoy. Pero las cosas eternas nunca cambian. Tengo que terminar ya. El tiempo se me ha ido. Todo lo que se roba del gozo de amar a Dios y del deseo de hacer la voluntad de Dios es mundano. Lo debes evitar. No dejes que eso te enfríe, que te aparte, que te haga apático, indiferente. Hemos perdido muchos jóvenes y se van al mundo, se alejan de Dios. Solamente un día, cuando el Señor venga, Él va a separar el trigo de la cizaña. Tal vez algunos que se han ido al mundo nunca fueron de nosotros. Dice la Biblia, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, y se fueron de nosotros para que nos demos cuenta de que no son de nosotros. No es para tú tratar de descifrar eso. Es para tú examinarte. Porque el estar sentado en estas sillas y haberte criado en esta iglesia no te garantiza un lugar en el cielo. Pero cuando en tu corazón tú amas al mundo y lo que tiene el mundo, y tú amas las cosas de este mundo y vives para lo que este mundo ofrece, cuando tú te disfrutas más allá afuera las cosas del mundo que disfrutas en la iglesia, cuando tú te llenas de este libro, cuando tú lo lees y el Señor te habla y te sientes cerca de Dios y hay algo de ti, te encanta venir a ganar almas. Te encanta cantar. A veces estamos cantando aquí, yo veo a algunos de ustedes jóvenes y ustedes nunca cantan. Pero te garantizo que si te pusieran la música que tú oyes afuera, estuvieras cantando. No améis al mundo. Uno de los niños de la escuela levantó la mano y le dijo a la enfermera, ¿por qué es que los empleados siempre se están lavando las manos? Todos los demás niños comenzaron a reírse pensando que era una pregunta tonta, y después que todos terminaron de reírse, la enfermera le contestó al niño, esa es una de las mejores preguntas que una persona puede hacernos. Hay dos razones por qué nos lavamos las manos constantemente. Primero, porque amamos la buena salud. Y segundo, porque odiamos las bacterias y los microbios. En un libro que yo compré no hace mucho, que se llama Soul on Fire, es la historia verídica de un niño de 10 años que se quemó. Las quemaduras de él fueron tantas, más de todo el cuerpo, que no creían que él iba a sobrevivir. Milagrosamente ese muchacho sobrevivió. Él ahora es un adulto casado con familia, conferencista. Y mientras ese muchachito estuvo en el hospital, pasando por
las tremendas terapias que él tuvo que pasar cuando tenían que quitarle las vendas y tenían que meterlo en solución para quitarle las vendas, y esos gritos que él pegaba, y a veces, de hecho, uno de los enfermeros lo metía dentro de un cuarto para que él gritara ahí todo lo que tenía que gritar de dolor y nadie lo escuchara. El médico que lo trató a él reunió a todos los enfermeros que ayudaron a ese niño a salir vivo del hospital. Y le dijo: yo quiero que ustedes sepan, la persona más responsable de que este niño esté vivo hoy. ¿Alguien sabe quién es? Uno mencionó: pues usted, doctor. Y dijo: no, yo no. Y comenzaron a mencionar diferentes personas. No. Y entonces el médico dijo, y llamó al hombre que entraba todos los días, hermano Wally. Entraba con guantes y con máscara y todo, y con unos paños esterilizados. Y él limpiaba toda la superficie, todo lo que estaba dentro del cuarto de ese niño. Y el médico lo llamó y le dijo: este es el hombre responsable de que este niño esté vivo, porque el enemigo número uno de gente que ha sido quemada son los microbios y las bacterias. Si vamos a amar a Dios, tenemos que odiar el mundo. No a la gente. Estoy hablando de ese sistema de corrupción que tiene ese príncipe, esa filosofía, ese propósito. Estoy hablando de ese que te apela, que te tienta, que se acoge a ti. Very cozy to you. Se presenta como un enemigo amigable. ¿Sabe por qué la Biblia dice que el amor del Padre no está en él? Cuando una persona ama al mundo, es porque no tiene más nada que amar. Por eso es que el amor del Padre no está en él. Pero cuando un cristiano ama a Dios, en su vida no hay lugar para amar al mundo. Tú examínate. Yo no quisiera llegar al cielo un día y encontrar que algunos aquí y otros que han estado aquí no están en el cielo. La Biblia es clara. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Padre Dios del cielo, Señor, es hora de terminar ya.